Boy4Me, www.boy4me.com. Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete. Bueno, estamos ahora con el elenco de Lobos por Corderos en esta nueva temporada, ahora aquí en el Teatro Milán. Por favor, ¿nos podrían decir a el público de Boy4Me cómo se preparan para interpretar un texto como este? En realidad es un texto tan doloroso y tan profundo que algo ha sucedido en esta compañía muy curioso que nos reímos todo el tiempo antes de empezar. Somos una compañía, la verdad es que somos 4 compañeros muy amorosos que nos contenemos en el escenario unos a los otros, y lo que pasa siempre para prepararnos es pasar el texto, y casi siempre de manera divertida, porque como sabemos que después vamos a vivir un dolor muy profundo, tratamos de hacerlo lo más lúdico posible para después ya entrarle con todo el corazón. Okay. Pues complicado. A Mariana creo que me parece que le dijeron alguna vez que al principio, en el principio de la obra, hacíamos como un momento de comunión, en donde los 4 actores, las personas, no los personajes, hacíamos como un acto de comunión en donde decidíamos voltearnos a ver a los ojos para decir lo que sigue, a partir de ahora va a suceder, y nos vamos a aventar con todo, pero después sabemos que se rompe y volvemos a la... Esto es una obra bien complicada porque se dicen cosas muy feas y tocamos cosas muy oscuras, muy profundas, y creo que la única manera de traspasar eso era con el amor que generamos entre nosotros. Y yo sé que suena de pronto hasta cursi decir, ay, qué bonita compañía, pero de verdad hay un compañerismo y una generosidad por parte de todos que nos ha como cobijado para que no sea tan doloroso, porque al principio de la temporada pasada salíamos muy lastimados y había funciones que salíamos muy dolidos y nos íbamos a nuestras casas con dolor de cabeza, y el otro día parecía que nos había pasado un camión por encima. Entonces vale la pena contar el texto, vale la pena decir lo que se dice en el texto, pero también vale la pena soltarlo, y también vale la pena nosotros recibir el mensaje, pasarlo y pues volver a... Perdón. Así me tratan. Así se ríen antes de funcionar. ¿Cómo fueron los procesos de ensayo para justo poder jugar y poder llegar al fondo de este tipo de dinámica en la obra? Esa le gusta a Mariana, esa pregunta. Prometo la siguiente la contesto. Estuvimos trabajando con Daniela Padilla y Reynolds Robledo. El texto es de Reynolds, él es un autor mexicano de Monterrey. Es un autor muy joven que nos ofreció a cada uno hacer el texto. A Daniela Padilla yo la conozco desde niña, y niña ella, yo ya no. Y pero luego adolescente. Ajá, un poco así adolescente, ya casi mayor de edad. No, mayor de edad. En fin, el punto es que después estuvo como asistente de dirección en una obra que yo hice aquí, en el Foro Lucerna. Asistía a Hugo Arrevillaga, que es un director que yo admiro profundamente. Y después llegó Reynolds con el texto de Lobos por Corderos, nos invitó a los 4 y comenzamos a trabajar junto con ellos 2. Normalmente es como se hace, lecturas, un poco cada uno de los actores empieza a construir con los directores el antes y el después de lo que está escrito en el guión, de dónde viene, por qué se conocían, cuántos años tienen, cosas que normalmente no vienen en el texto y que se construyen en el trabajo de mesa. Y después, bueno, pues empezamos a memorizar y a hacer el trazo. Y resultó que cuando llegamos al espacio en el que arrancó esta temporada, que era el Círculo Teatral, el trazo que habíamos marcado no funcionaba, y entonces en 3 días tuvimos que volver a hacer un trazo para estrenar, y afortunadamente eso funcionó a favor del montaje, porque estábamos muy alertas, muy atentos unos a los otros, y creo que eso, una cosa que no estaba planeada, actuó desde el principio en crear esta dinámica que decía Alex hace rato, que somos como un muégano, y que disfrutamos muchísimo vernos, escuchar cuando respira uno, en qué mood está, y entonces contestar y responder directamente a esa emoción. Y creo que esa es una de las cosas que ha logrado que el público se enamore de Lobos por Corderos, y que nos ha permitido
convocarlos y hacer que quieran ver el texto, porque, perdón, desde el inicio, por la naturaleza de cómo empezamos a montarlo, se dio esa necesidad de que los 4 estuviéramos súper atentos unos a los otros y además, como también ya lo comentaron, atentos a asistirnos unos a los otros, porque el texto duele mucho y entonces cada uno estamos muy atentos y muy gozamos mucho el servir al otro, y eso en teatro es difícil, de pronto no se da la química entre los compañeros, es un desgaste muy grande, pasas muchas horas juntos. Y luego cuando un texto es tan, de que te compromete tanto emocionalmente, pues de pronto hay gente que se dispara, ¿no? Que yo siento esto y tú el otro. Y con nosotros al contrario, nos ha hecho pues tener como una complicidad mayor, y eso siempre creo que es en beneficio del texto. Se creó así, por una necesidad de tener que resolver algo, obviamente por indicaciones de los directores, pero mucho de esa complicidad que se ha creado entre los 4 por tener que salvar un trazo que no había funcionado a la mera hora, y fue muy beneficioso, creo yo. ¿Cómo fue el proceso de cambio de un espacio como es el Círculo Teatral, donde incluso tenían gente arriba, aquí al En Teatro el Milán? segundo piso, ¿no? Que arriba de nosotros. Como malabarista. Acá. Los hombros. Muy bonito, sí. En realidad la pregunta está casi respondida por Mariana, porque finalmente lo del proceso de ensayos que ella contó es finalmente lo que nos pasó aquí. En el Círculo Teatral teníamos, nosotros estábamos al mismo nivel que el público y teníamos el público en herradura. Eso hacía que obviamente estemos, así que el público no nos dejara de ver nunca, y tenía distintas perspectivas, de cada lado podía haber cosas distintas. Si se sentaban de un lado podían ver la historia de Mónica, si se sentaban del lado de enfrente podían ver la historia de Mariana. De hecho, pedíamos que nuestros invitados, a mí pónganmelos aquí, que los de acá ni la van a ver. Y eso hacía algo muy interesante, no solo para nosotros, porque finalmente teníamos al público acá, no había forma aquí, por ejemplo, con este sistema a la italiana y con la iluminación de frente es imposible poder ver un par de ojos en el público. Ahí veíamos, así, si te equivocabas en la trayectoria de la mirada, cruzabas con alguno de tus invitados, y es horrible eso, porque finalmente era muy fácil romper esa cuarta pared, y eso lo hacía, siento yo, como más difícil. Y aquí, de alguna manera, en el otro espacio, el público era el quinto integrante. Aquí somos nosotros 4, el público está allá afuera. Entonces, ahí esta cosa de muégano creo que se logra también es porque cerramos con puertas y somos solo nosotros. En el otro espacio no había forma que el público nos invadiera. Y eso creo que por lo menos es lo que yo siento que es distinto de, no sé si quieren hablar. Estamos totalmente de acuerdo, porque somos un equipo y estamos unidos. Mariana, tú eres mamá. Ajá. ¿Cómo crees que reaccionaría Mariana? ¿Cómo crees que reaccionaría Mariana ante una situación así? No, bueno. Creo que es imposible responder algo así, creo. Sí, es muy complicado tener una respuesta de Mariana. Tengo, obviamente, mi experiencia de ser mamá me da datos para crear el personaje que yo hago aquí, pero no uso mi experiencia personal para crear los personajes. No me baso al 100% en eso. Y raramente, creo que nunca he tenido un personaje con el que esté hacia el 100% de acuerdo. Siempre, y bueno, muchas veces te dicen, no cuestiones a tu personaje, no... Y sí, hago eso. Parte del trabajo como actor es hacer que todo eso que cuenta o que quiere contar el autor sea real y sea que lo sustentes aunque no estés de acuerdo. Como Mariana, no hay tiempo de que yo te explique qué haría. No, de verdad no. Y finalmente porque sí es una historia que
he querido mantener absolutamente parte de mi experiencia como persona. Como mujer, como mamá, sí perdí un hijo, no a los 6 años que tenía sino a las semanas estando embarazada, y también conozco un poco eso, ¿no? Aunque creo que no tiene nada que ver tener un hijo de 6 años y que se muera a que un embarazo no llegue a su término. Es muy distinto. Pero Mariana no reaccionaría como ninguno de estos personajes ante el conflicto que se plantea en Lobos por Corderos. Pero estoy completamente a favor de lo que hace Sonia. Entiendo lo que hace cada uno de estos personajes. Y finalmente, como Mariana, lo que sí te puedo decir es que estoy de acuerdo en poner al alcance del público una historia que les haga preguntarse, ¿tú qué harías? Y no permitas que estas cosas sucedan. Y vamos a unirnos para levantar la voz cuando sea necesario y busquemos solucionar el que alguien, el sistema, por situaciones de intereses económicos, callen cuando hay una injusticia. En eso Mariana está absolutamente de acuerdo y por eso soy muy feliz de crear esta historia junto con estas personas. Mariana, muchas gracias por compartirlo con nosotros, con el público. Queremos irnos un poco a nuestro público. Alex, Fer, ¿qué significa para ustedes, saliéndonos un poco de la obra, para quitar un poco lo pesado, haber interpretado personajes icónicos para la comunidad gay? 4 Lunas, ahora tu personaje en el Hotel de los Secretos, que bueno, por supuesto que es reconocido. ¿Qué significa para ustedes haberlos interpretado? Para mí, como cualquier otro personaje, hacerlo con el mismo compromiso, con la misma profundidad y hablar de las cosas como tenían que ser, como se tendría que haber hablado siempre. Me parece que lo más bonito de haber hecho 4 Lunas es haber contado la historia, porque las historias y los personajes no tienen ni sexo, ni género, ni demás, ¿no? Solo uno es el que interpreta y va poniendo como la voz y el color y el corazón de una manera y el cerebro de otra. Y lo más bonito fue contar esa historia y que traspasara mucho más allá del género, que traspasara y que la gente se le olvidara que eran 2 hombres, 2 mujeres, un hombre, una mujer, lo que tuviera que ser, que traspasaras por encima de eso y se convirtiera en una historia de amor. Lo que era importante contar era la historia, y yo me siento muy, muy afortunado porque hay personas que me hablan y me escriben y me dicen que se identifican mucho con el personaje, que primero me querían matar, pero eso siempre me pasa en todas las al principio me quieren matar. Pero creo que tiene mucho que ver con muchas cosas. La película se trata de una historia de amor, pero también habla de la dignidad de las personas y también habla de no importa quién seas o qué decisiones tomaste en tu vida, que lo hagas con la dignidad que tenga que ser y que te comprometas de una manera súper profunda. Entonces para mí ha sido un viaje padrísimo, una aventura increíble porque me ha dado muchísimas cosas y sobre todo me ha acercado a la gente que ha tenido como momentos que han podido resolver a través de la ficción, y eso también es bien bonito. Jorgita, a mí me significó muchísimo a mí Fernanda como mujer. Finalmente este personaje es una mujer. Y es la primera vez en mi vida que me encanta encontrar las cosas que tengo en común con un personaje. A mí siempre, bueno, me pasan los personajes, los elijo lo más oscuros posible, lo más, así, todo lo que esté, todo lo antagónico al deber ser es lo que elijo en un personaje. Y esto era como era una cosa como un personaje valiente, era una mujer en otra época, que si ya de por sí en esta época seguimos luchando por la igualdad de género, porque una mujer gane lo mismo que un hombre en la igualdad de condiciones, obviamente. Entonces tener este discurso en otra época se me hace muy simbólico. Y finalmente yo también lucho por eso. A mí la mujer fuerte, todo eso lo hilvano día con día. El intentar ser valiente, el despertarme cada mañana y decir, puta, no tengo que hacer esto, tengo que lograr. ¿Dijiste una mala palabra? ¡Dije una mala palabra! ¿Qué dije? ¡Se me escapó! Dije una mala palabra. ¿Qué estaba diciendo? Que levantas Y eso tenía mucho el personaje. El personaje era muy valiente. Y eso contagia. Así, yo jamás me confundo
Así, yo entiendo perfectamente el límite entre mi personaje y yo. Pero eso no significa que la energía del personaje se te permee en tu cuerpo. O viceversa, eso es obvio porque finalmente el instrumento eres tú. Pero entonces la energía del personaje, para bien o para mal, te permea. Entonces yo en esa época andaba, ¿qué pedo? ¿Qué? Dije y eso me encantó. Eso me encantó como mujer. Y sabes algo, que ver la energía del hombre es totalmente distinta a la femenina. Pero finalmente es energía que tenemos todos, porque todos estamos conformados de energía masculina y femenina. Entonces, contrapesar y hacer que la energía masculina esté como más es activa, así era como muy ligera. No, pero me refiero, era súper divertido y es algo tan distinto a ti que esas cosas, mientras más distinto es el personaje, más te permites jugar. Porque no le entras con miedos, porque no, eso se me hace divertido. A mí me gustó. Muchas gracias. Bueno, los 4 son personalidades que, bueno, nuestra gente sigue muchísimo. ¡Esa fue Gidget! Ella es Gidget, la heroína del secreto de tus mascotas. Tenía pregunta para ti. A ver, va. Ahí va tu pregunta. ¿Cómo fue que Mónica Huarte, una personalidad que conocemos más en el tono de la comedia? Esta entrevista fue muy divertida. No, a ver, venga. ¿Cómo fue que Mónica Huarte llega de la comedia, que es en lo que más también ha sido más representativo para la gente, a un texto tan denso? Me parece que podemos notar la actoralidad de Mónica Huarte en esta obra, bueno, la de los 4. Pero cómo es, me parece que esa incluso empieza a ser un poco la zona de confort a lo mejor de Mónica. ¿Cómo es cambiarte para acá? Justo porque no quiero estar en una zona de confort, busco proyectos que me saquen de ahí. Y Reynolds fue el que me propuso Lobos por Cordero. Reynolds me propuso Lobos por Corderos y justo me encantó porque me sacaba de un lugar conocido y creo que un actor tiene como la misión de, en cuanto detecta que está en una zona de confort, salirse inmediatamente de ahí, porque si no, no creces. Si estás en un lugar que ya conoces, no hay manera de crecer. Y yo empecé a sentir eso en la época de Mentiras y fue cuando me fui a Los Ángeles y dije, yo tengo que renovarme, y fue cuando me metí a una escuela donde nadie sabía que yo hacía comedia y hacía puras escenas dramáticas. Y bueno, y como que sí, creo que a partir de esa decisión de yo ya no puedo estar en este lugar, fue que empezaron a llegar justo proyectos que es como que lo lancé al universo, seguí caminando y pum, empezaron a llegar ofertas para hacer cosas distintas y me siento feliz justo de salir de un lugar que ya se me estaba como encasillando a un cajón donde podía meterme. Es un gozo y es ahí donde se estiran tus alas y donde puedes buscar registros distintos. Ok, muchas gracias. Me parece que fue una entrevista bastante completa y compleja para ustedes. Pudimos ver esta parte que decían de la comedia, lo cómico, antes de entrar a escena para un texto tan duro. La obra no es de chiste. No es de chiste para nada. Que ha visto su vida. Es una obra sumamente dolorosa, sumamente catártica para el público, lo cual, bueno, se agradece bastante. Por favor, la invitación para este texto de unos padres que pierden a sus hijos y que reaccionan de manera humana, no para bien o para mal, sino humana, como cada uno me parece tiene que reaccionar, y cómo es la confrontación entre los padres con la directora. Por favor, la invitación. Pues nos quedan solo 3 miércoles, estamos en el Teatro Milán a las 8:30. Mariana Garza, Alex de la Madrid, Fernanda Borges, Mónica Huarte, y los esperamos. Gracias.